Muy buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Bautista y vengo a presentar el ejercicio número 4 de las ecuaciones diferenciales. Me corresponde la letra B, que aparece el ejercicio con sus respectivos datos. Procedo a hacer la resolución del ejercicio, que organice los datos en esta tablita. Me dice que la temperatura ambiente es de 20 grados centígrados, la temperatura inicial con 0 minutos es de 80 grados centígrados. Después de pasados 10 minutos es de 65 grados centígrados. Y para este caso se me pide que cuál va a ser la temperatura después de 20 minutos. Entonces aquí generé esta gráfica donde me muestra las condiciones que ya describí. Y esta gráfica lo que representa es que la temperatura va a decrecer en función del tiempo. Cuando el tiempo aumenta, la temperatura desciende. Entonces, ¿cuál fue la ecuación que modelé? La ecuación que modelé a partir de una información dada es esta, que la relación de la temperatura respecto al tiempo es igual a la temperatura menos la temperatura del ambiente. Y procedo a resolver la ecuación diferencial de manera analítica. Entonces, para resolver esta ecuación debo incluir esta x que es básicamente una constante que depende de la sustancia que voy a enfriar, en este caso sería café. Entonces tengo que encontrarla. Y tengo la misma ecuación y procedo pues a resolverla por el método de variables separables. Entonces empiezo separando las variables acá y acá y procedo a realizar la respectiva integración. Entonces empiezo a integrar. La integral de esta expresión es el logaritmo natural de ella misma, igual a la integral de una constante es ella misma y de t es t. Y aquí empiezo a generar una constante de integración. Entonces, para quitar esta función del logaritmo natural, tengo que aplicar la función exponencial a ambos lados de la igualdad, acá, quedándome la siguiente expresión, logaritmo natural de esta expresión, multiplicado por lo que estamos viendo acá, que es igual a la xt más c. Para eliminar esta expresión, tengo que aplicar nuevamente una propiedad de la potenciación que me permite eh, dejar la misma base y sumar los exponentes. Entonces la aplico acá y tengo esta expresioncita acá. Y esa la coloco pues aquí en la ecuación. Entonces, después de eso ya tenemos que t menos a es igual a la constante multiplicada por e elevado a la x por t. Repito, x siendo la constante de enfriamiento que presenta el café, que la tengo que encontrar. Y la constante de integración que pues para las condiciones del problema también las tengo que encontrar de manera específica. El único dato que conozco es la temperatura del ambiente, que es de 20 grados centígrados, ya la coloqué acá. Y esta es la solución general de la ecuación diferencial. Ya con los datos o condiciones iniciales, procedo a hacer los respectivos reemplazos para poder resolver el problema. ¿Listo? Entonces evalúo en condición inicial de t igual a 0. Acá está t igual a 0. Y reemplazo los valores conocidos que son la temperatura ambiente de 20 y el tiempo acá, que será de 0. Entonces toda esta expresión me tiende a 1, lo que me deja solamente la letra C. Y al hacer las respectivas operaciones, 80 menos 20 me da 60 y C por 1 pues da C. Ya con eso obtengo el valor de la constante C, que es de 60, para con ella buscar el valor de X, que es la otra constante que me hace falta. Para ello evalúo en la otra condición inicial, que me dice que la temperatura en 10 minutos va a ser de 65 grados centígrados. Y ya conociendo el valor de C, la reemplazo acá.
y la temperatura ambiente pues sigue siendo 20. Y ya aquí donde va la T coloco el tiempo, que son los 10 minutos. Procedo a hacer las respectivas operaciones y me da el siguiente resultado. 65 más 20, 45. El 60 que estaba multiplicando lo paso a dividir. Y eso es igual a lo que me queda de la expresión, que es e a la x por 10 minutos. El valor de esta fracción pues es 0,75. Para eliminar la función exponencial, pasamos acá al siguiente renglón y aplico logaritmo natural a ambos lados para quitar la exponencial, y después de hacer las respectivas operaciones, eh, me da que el valor de la constante de enfriamiento del café equivale a menos 0,028768. Y hacer el reemplazo pues en la misma ecuación que ya traíamos, que era la solución general, ya con los datos evaluados inicialmente, tengo la solución particular de la ecuación diferencial, con el 20 de temperatura ambiente y el 60 de la constante de integración, con el valor de la constante x que me dio menos 0,0288768. Todo esto en función del tiempo. Ya después de haber hallado todos estos valores, me preguntan cuál es la temperatura en 20 minutos. Lo que voy a hacer simplemente es reemplazar este 20 minutos acá en la solución particular y hago las operaciones en la calculadora, lo que me da como resultado que la temperatura eh, después de los 20 minutos será de 53 grados centígrados. Ya con esta información y estos datos procedo a pasar a GeoGebra, donde pues yo ya generé mi curva acá y mis puntos, y me muestra pues que la solución o gráfica de la ecuación solucionada es esta, y procedo a comprobar los respectivos puntos y todos me van consiguiendo pues sobre la gráfica, lo que quiere decir que la solución es correcta. Luego se me pide a continuación marcar el campo de direcciones para esa función, lo coloqué acá y se me genera el campo de direcciones. Luego seguimos por acá para dar la interpretación de lo que significa el campo de direcciones asociado a la ecuación diferencial. Entonces me quiere decir que acerca de la condición inicial, pues la pendiente trata de mantenerse lo más recta que se puede. ¿Por qué? Pues porque la temperatura está elevada y que mientras va pasando el tiempo empieza a mostrar un comportamiento decreciente, lo que al final va a derivar en que la temperatura va a ir bajando con diferente velocidad. A medida que va cambiando el campo de direcciones, vamos a observar que las pendientes se van haciendo un poco más inclinadas hasta un momento en que llega nuevamente y se estabiliza todo cuando la temperatura se va acercando a la temperatura ambiente. Y por último resuelvo pues la pregunta que cuál va a ser la temperatura, dando la interpretación según los datos 4 y 5. ¿Qué quiere decir esto? Y lo podemos ver aquí más claramente en el programa de GeoGebra. Entonces la temperatura inicial es el punto A que vemos acá, está en 80 grados centígrados, ahí empezamos a hacer nuestra evaluación, empieza a decrecer, llega a un punto donde según el campo de direcciones la pendiente se va a hacer un poco más rápido el descenso de la temperatura y luego nuevamente se empieza como a hacer menos inclinada, lo que quiere decir que va a bajar más lentamente hasta un punto donde después de alcanzar la temperatura ambiente, que la vemos acá, que no va a ser superior de 20 grados, que es la temperatura ambiente, entonces el café se va a mantener en esa temperatura ambiente, no va a bajar de ahí ni va a subir de ahí. Mientras el tiempo transcurra hasta el infinito, se va a mantener en ese valor. Eso es lo que me está mostrando acá